Muy buenas noches, estamos en vivo por Canal 6. Bueno, cerraba el noticiero con la música de Chingolo Casalla. Valga el respetuoso saludo para la familia y los amigos que se han encargado de ponerle música a una despedida donde la tristeza seguramente ocupa su lugar, lógico, pero que también tiene ese tono que Chingolo le imprimía a todo aquello que hacía y a todo aquello en lo que influía. Estamos comenzando una nueva edición de la A a la Z. Les contamos qué va a haber en los próximos bloques. Ustedes saben, ¿no? Bariloche se destaca en gran medida por un trabajo de científicos, investigadores, que a veces hacen lo suyo de manera silenciosa y hemos tenido la posibilidad de ir conociendo a algunos, ir presentando a algunos, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, gente que se dedica al estudio de murciélagos. Si uno dice, ¿de murciélagos en Bariloche? Sí, bueno, hay gente que se dedica a trabajar sobre la temática. Y vamos a tener a quien se dedica a trabajar sobre la temática de los reptiles. Hay reptiles en Bariloche, más allá de la típica lagartijita que se nos cruza cuando vamos por la zona de los kilómetros. Y hay gente que se dedica a estudiarlos, a analizarlos y vamos a estar contándoles un poco cómo es esta tarea. Mañana hay paro nacional, va a estar el titular de la CGT Zona Andina aquí con nosotros cerrando el programa también, viendo qué nivel de incidencia puede llegar a tener esta jornada de reclamos prevista para mañana. Y está con nosotros en este primer bloque el vicegobernador de la provincia de Río Negro, Pedro Pesati. Vamos a acercarnos a la mesa donde él ya se encuentra. Vicegobernador, una vez más, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, buenas noches. Bueno, hoy estuvimos hablando desde lo personal acerca de la despedida de Casalla cuando se dio una vuelta allí por la sala de prensa municipal, así que me parece que ya estamos en condiciones de meternos en los otros temas, ¿no? Aquellos que hacen a su rol como vicegobernador y que lo ha tenido, por ejemplo, hoy me contaba en una escuela, ¿no? Viendo trabajo de algunos alumnos. Sí, la subsecretaría que depende del Ministerio de Seguridad de Protección Ciudadana llevó adelante un programa junto con los alumnos del SEM 40 y del Colegio Don Bosco. Produjeron un video donde el tópico es la violencia instalada en el plano familiar, en el plano doméstico, en las relaciones más básicas, pero a su vez más importantes que los seres humanos establecemos, en nuestra relación de pareja, de hijo, de esposo, de esposa, esas relaciones que aparecen fuertemente alteradas muchas veces por este fenómeno que hoy atraviesa a grandes sectores de la comunidad, que es la violencia. De hecho, ayer nos confirma la Justicia de Familia que se ha duplicado en el periodo de un año la cantidad de intervenciones que tiene la Justicia de Familia en la ciudad, en el marco de índices muy altos en relación al resto de la provincia de Río Negro que tiene Bariloche, ¿no? Con lo cual, que los chicos puedan reflejar esto significa que el escenario les da elementos desde donde mirar, ¿no? Sí, un trabajo que verdaderamente hay que destacarlo desde el punto de vista también de la calidad con que se hizo. Hay una calidad artística, hay un propósito estético también en la búsqueda de producir un material que sea capaz, a partir de ello, de conmovernos con la temática y el contenido que aborda. Por eso que realmente, y lo dije hace unos minutos cuando me tocó saludarlos y felicitarlos por el trabajo, creo que no solamente yo fui conmovido por esas escenas que ellos mostraron, sino todo el público que estaba presente. Y que como material para poder divulgarlos en las escuelas, en distintos ámbitos, no solamente en las escuelas, ámbitos donde los seres humanos interactuamos en las distintas relaciones que establecemos en la comunidad, creo que es un material muy bueno como para producir ese golpe, ese impacto que necesitamos para tomar verdadera dimensión de un asunto que es severamente grave y que afecta el desenvolvimiento de nuestra comunidad fundamentalmente en ese plano tan básico y fundamental que es el ámbito familiar. Cuando el gobernador habló en el Parlamento Provincial en el discurso de apertura de sesiones, hizo una referencia muy clara a la situación social de Bariloche y entiendo que es una preocupación para el gobierno provincial en función de los índices que maneja Bariloche tanto en lo delictivo, tanto en esto de violencia familiar, que realmente son índices muy elevados, ya ni siquiera comparándolos con el resto de la provincia, donde puede haber localidades más pequeñas, sino inclusive a nivel país, ¿no? Ustedes están viendo con preocupación esto. El gobernador presentando el Plan Castelo, hacía una referencia de que hay que trabajar acá con algunas cuestiones, con un plan de obras para tratar de paliar eso. Digamos, el problema existe.
Desde luego, en primer lugar, por supuesto, Bariloche es la ciudad más grande de Río Negro. Claramente la cantidad de habitantes que tiene San Carlos de Bariloche se diferencia notablemente de cualquier otra que le pueda seguir en cantidad de habitantes, y como toda gran ciudad comienza a presentar los problemas que se expresan en las grandes ciudades, en los conglomerados más complejos. Y en consecuencia uno va a encontrar en Bariloche fenómenos que se reproducen en esas escalas en los lugares más poblados de la Argentina. Bariloche no escapa a esa problemática, y por lo tanto cualquier estrategia de abordaje a esta problemática tiene que responder a las singularidades que Bariloche tiene en el contexto provincial. No hay ninguna otra ciudad que reúna las características que Bariloche tiene, en todo sentido, partiendo de la base que es una ciudad con la mayor población y con actividades económicas muy singulares, muy particulares, con particularidades desde lo sociológico también, que son muy especiales, ¿no es cierto? Particulares, ¿no? Que uno no va a encontrar, por lo menos con la misma exactitud en otras partes de la provincia. Entonces, me parece que el abordaje de toda esta problemática demanda una comprensión global y general de lo que Bariloche está ofreciendo desde el punto de vista de estos problemas. Y en ese sentido, me parece a mí que tenemos que poner mucha atención en las necesidades inmediatas que la comunidad demanda, que tienen que ver con la creación de trabajo, de puestos de empleo, pero eso, por supuesto, es un paso de unos tantos y tantos más que hay que dar para resolver complejidades sociales muy profundas. Pesati, ¿hablamos de política? ¿Cómo no? ¿Va a ser candidato legislativo? Mire, esa pregunta me la hacen habitualmente sus colegas, y todo nace a partir de una consideración que obviamente a mí me halaga y que el gobernador hizo respecto a mi persona en oportunidad en que fue entrevistado por un matutino de los más importantes que existen en la provincia, en donde él, manifestó que le gustaría que yo pudiera ser candidato a diputado nacional en la eventualidad, digamos, de que esa candidatura sea necesaria de cara a las próximas elecciones del mes de octubre. ¿Qué necesidad cubriría su presencia en una lista? Yo creo que, me parece que una candidatura, en este caso, que me tocara a mí ocupar, tendría que obedecer a necesidades que surjan de una circunstancia que hoy no tenemos. Las circunstancias definen las candidaturas, ¿no? O sea, nunca hay que... a veces se corre el riesgo en política de creer que primero hay que tener una candidatura y después esperar las circunstancias, para que, en realidad, una buena definición siempre en política demanda tener una buena lectura de las circunstancias, a partir de las circunstancias establecer las candidaturas y luego las estrategias para eso. Las circunstancias existen. El tema sí, es cómo uno las pondera. Estamos muy lejos todavía. ¿Por qué usted podría llegar a ser un candidato? Estamos muy lejos todavía del momento en que haya que definir esto. ¿Tan lejos no estamos? Sí, no, estamos lejos. Nosotros, en un país como el nuestro, creo que tenemos que tener clara conciencia de que los tiempos en la política en Argentina son muy volátiles, muy cambiantes, que nadie tiene aquí, por suerte, ¿no? En la Argentina nadie tiene la vaca atada, y que quien cree de pronto ser el dueño del escenario político pronto lo puede perder, o al revés, aquel que está, y de esto podemos dar absolutamente fe nosotros, desde Juntos Somos Río Negro, y en particular Alberto Bretinec, y quien le habla, porque cuando nosotros comenzamos siendo candidatos en la fórmula de Juntos Somos Río Negro, estábamos muy por debajo de cualquier posibilidad de ganar esas elecciones. Por lo menos había mucha gente que creía que nosotros estábamos condenados a perderlas. Sin embargo, ganamos, y ganamos esas elecciones con el mayor número de votos obtenido en cualquier elección anterior, y con el mayor número en cuanto al porcentaje de votantes que optaron por la fórmula que encabezó Alberto Bretinec y que a mí me tocó acompañar. Así que nosotros preferimos esperar. Y en respuesta concreta a lo que usted me interrogaba recién, yo no soy candidato a diputado nacional, soy el vicegobernador de esta provincia en un proyecto que lidera Alberto Bretinec, y que en todo caso sí me interesa ser útil
en la función que tengo que cumplir en el marco del proyecto político del que soy parte, y esa utilidad está por encima de los cargos. Digamos, lo que me está diciendo es que no es un no definitivo. O sea, si eventualmente las necesidades políticas, la lectura política que ustedes realicen de acá al momento de definir los candidatos, dicen que Pezzati sumaría en ese contexto, usted podría ser candidato. A diputado nacional o a concejal. Como le dije, a mí me interesa ser útil a mi proyecto político y fundamentalmente a mi provincia. En política lo que nos define no son los cargos que tenemos, sino lo que somos capaces de hacer en el rol que nos corresponde ocupar en un momento determinado de nuestras vidas. Y a mí me preocupa, en lo personal, digamos, honrar ese lugar que tengo siendo útil fundamentalmente a mi provincia. Yo tomé definiciones en mi vida política, cuando tuve que tomar esta definición de ser parte de una fuerza política naciente, junto con Alberto Bretinec y a tantos compañeros, que no fueron fáciles. Yo tuve que romper con una tradición hasta familiar, si se quiere, pero lo hice porque estaba convencido de que podía aportar a un proceso político netamente rionegrino que le pueda dar a esta provincia una herramienta para construir un proyecto que nos comprenda a los 700.000 rionegrinos. Con su figura, lo que su figura podría representar en una candidatura. Digo, usted es una persona identificada, hoy ya con el proyecto rionegrino que está encabezando junto a Bretilnec, pero es un peronista, es una persona que uno identifica que ha tenido una historia dentro del peronismo. Y hoy es un momento bastante especial, bastante ecléctico en la política, y creo que el gobierno provincial lo está también viviendo, en donde hay mucha gacetilla aclarando que no se está con el gobierno nacional, pero al mismo tiempo hay una relación que intenta acercar posiciones. Es como difícil hoy plantear una posición, y entonces uno dice, bueno, a ver, la historia peronista de Pezzati a lo mejor cumple un rol dentro de este escenario tan ecléctico. A eso iba hoy, con que las circunstancias existen, depende cómo uno las pondere. Sí, esta cuestión, digamos, de tratar de asociar a nuestro gobierno al PRO es una operación que ya nos hicieron antes, de tratar de asociarnos a Massa. Bretilnec estuvo con Massa reunido, sí, bueno, y ha viajado Bretilnec ahora en una contingente con el gobierno por eso, nacional. pero fíjese usted qué contradicción. Han tenido coincidencias importantes. Pero además, a ver, estar reunido con una persona, la verdad que no debiera ser motivo para que Torquemada aparezca mandándolo a uno a la Inquisición. Pero hay, digamos, en la política, por lo menos en algunos sectores de la política, mucha vocación inquisidora. Muchos Torquemadas, digamos, dispuestos a ejercer ese papel tan triste de ese personaje histórico, ¿no? Y en algún momento, bueno, para deslegitimar lo que queríamos hacer, nos querían dejar pegado a Massa. En lo particular, yo siempre dije, me siento absolutamente identificado con el proyecto que puso en marcha Néstor Kirchner, porque apoyé a Néstor Kirchner cuando era precandidato a toda precandidatura, junto con compañeros que pueden dar absolutamente fe de ello y que siguen actuando en política, sobre todo en Viedma, donde yo en ese momento era presidente del Consejo Deliberante. Y dije también en aquella oportunidad, cuando se nos asociaba a Massa, que yo iba a acompañar la gestión de la presidenta Fernández Cristina de Kirchner hasta el último instante de su mandato, y es lo que hicimos. Pero buscaban, aun cuando ese gobierno nacional por el que uno había luchado, a veces nos destrató tanto, y en lo particular a mí me ignoró tanto, muchas veces con compañeros que me conocen y que eran parte del gobierno nacional y que me conocían de antes y que sabían cuál era mi postura. Pero bueno, entendemos a veces esas cuestiones de la política y sabíamos perfectamente que el gobierno nacional tenía un candidato, que apoyaba un candidato, que la presidenta había optado por apoyarlo a Miguel Pichetto y que bueno, había que atender esa cuestión. Pero en esas estrategias nos querían dejar pegado a Massa, porque era una forma de que aquellos compañeras o compañeros que a nosotros virtualmente nos iban a apoyar, porque nos veían expresando ideas absolutamente contrarias a ellas, de esa forma buscaban deslegitimarnos. Ahora, muchos de los cuales nos decían eso, que están tal vez con toda legitimidad muy cerca de Massa, hoy nos quieren dejar, nos quieren asociar
al PRO. La verdad que están absolutamente equivocados. Nosotros no vamos a hacer ninguna alianza con el PRO. Nosotros no creamos o no pusimos en marcha este movimiento que Juntos Somos Río Negro para hacer alianzas con ninguna fuerza política nacional, porque aspiramos, y sobre todo de cara a octubre, a que quien represente a esta fuerza política que lidera Alberto Bretinec y que a mí me toca acompañar como vicegobernador y vicepresidente de Juntos Somos Río Negro, aquel compañero o compañera que ocupe una banca en el Congreso de la Nación en nombre de la fuerza política que nosotros representamos, aspiramos a que lo haga para conjugar un verbo, que es el verbo defender los intereses de la provincia. Es el verbo además que puede comprender a los 700.000 rionegrinos, porque los otros dos verbos que caracterizan la acción tradicional de los partidos políticos representados en el Congreso son dos: apoyar al gobierno de turno, el que está en la Casa Rosada, o el otro es oponerse al gobierno que está en la Casa Rosada para quedar bien con el líder de la oposición del momento. Nosotros aspiramos a que nuestro representante no organice su acción en el Congreso, ni por el verbo apoyar, ni por el verbo oponer, sino por el verbo defender, que es el único que nos puede comprender a todos, a los 700.000 rionegrinos. Y defender implica defender los intereses de la provincia. Apoyar lo que haya que apoyar cuando a la provincia le convenga y oponernos a lo que haya que oponernos cuando a la provincia le convenga. Entonces, aspiramos justamente a fundar una lógica en el funcionamiento político de la provincia que le sirva a la provincia de una manera como le ha servido a otras provincias tener una actitud igual. Pesati, para cerrar, mañana hay un paro nacional. ¿Considera que están dadas las condiciones, el escenario de sustento a una medida de estas características? Bueno, ¿Como el que está planteado? No hay duda que hay sectores del trabajo que están afectados por un proceso económico que evidentemente no logra dar, por lo menos con el camino adecuado a mi juicio. La única razón de ser que tiene la economía es si esa economía está al servicio del bienestar social, de la justicia social. Cualquier proyecto económico tiene que tener como meta eso. Y a veces uno observa, digamos, por lo menos hay algunas voces que a mí por lo menos no solamente no me conforman, sino que me llenan de muchas dudas y sobre todo de muchas alertas, porque hemos recorrido caminos ya en Argentina que nos han permitido lamentablemente luego concluir de que son caminos que llevan a la pobreza, a la exclusión social, al deterioro de nuestro aparato productivo, a la destrucción de la industria, a desalentar la investigación en materia de ciencia y técnica, que son hoy factores fundamentales para poder competir en un mundo en donde el conocimiento se constituye en el principal insumo. Por lo tanto, bueno, no hay duda de que hay sectores del trabajo que tienen toda la razón del mundo como para solicitar a través del reclamo legítimo y de una medida de fuerza que tiene esa legitimidad, una mirada del gobierno que comprenda esta situación. Ojalá que así suceda. Ojalá que la marcha que tuvo el gobierno y que seguramente le fue propicia como respaldo, no signifique para el gobierno no dejar de ver lo que sucede en sectores de la comunidad donde evidentemente ha habido pérdida del poder adquisitivo del salario, donde ha habido pérdida de empleo, pérdida de puestos de trabajo y bueno, sin desconocer que la economía argentina viene con problemas desde hace por lo menos 5 años, porque tampoco hay que ser tampoco se puede analizar la política desde el cinismo y pensar que todo comenzó, o mejor dicho, que los fines y los comienzos de los gobiernos marcan procesos absolutamente independientes. Acá hay un proceso económico que viene con problemas desde hace bastante tiempo y por lo tanto sería bastante cínico que uno, digamos, negara esa cuestión. Tomando, digamos, la globalidad del proceso económico, político, social de la Argentina, uno observa que venimos con problemas desde hace bastante. Lo que también es cierto es que después de 1 año y medio del gobierno del presidente Macri, las medidas que se han tomado, a mi juicio, no han compensado la situación que está viviendo la población, fundamentalmente en lo que referíamos recién. No hay duda que cuando uno va a un supermercado, el INDEC que está en las góndolas habla por sí solo.
Yo por supuesto que estoy totalmente de acuerdo que tenemos que tener un INDEC confiable, un INDEC que dé las mejores garantías en sus mediciones. Pero uno con recorrer las góndolas, casi que no hace falta que uno vaya al INDEC para ver lo que sucede. Y bueno, y los precios siguen subiendo por el ascensor, como diría aquel gran político argentino que fue 3 veces presidente constitucional de los argentinos, pero los salarios van por la escalera. Y si nosotros no logramos compensar esas dos cosas, por supuesto vamos a tener problemas. Y ahí es donde creo yo el Gobierno Nacional debe tener una atención prioritaria. Necesitamos que el trabajador no pierda poder adquisitivo, porque además la pérdida de poder adquisitivo repercute sobre el nivel de actividad de la economía, y cuando una economía pierde actividad, pierde nivel de actividad, se ven perjudicados todos los sectores. Habló de inflación y habló de salarios. El gobierno dice que la inflación es del 18, es lo que le ofreció a los docentes, sustentado en ese argumento. ¿Usted cree que es así? Bueno, nosotros tenemos una previsión sobre la base de lo que el presupuesto nacional de alguna forma nos incorpora como obligación tener previsto nuestro propio presupuesto. Nosotros lo que hemos dicho y lo que ha dicho el gobernador es que vamos a negociar una pauta salarial en esta instancia que estamos negociando, con el compromiso de que vamos a reabrir las paritarias después de que se agote el primer semestre. ¿Eso qué significa? Que para nosotros, ojalá se dé la mínima inflación posible, pero tampoco vamos a desconocer que probablemente esas metas inflacionarias estén por encima de lo previsto. Entonces, desde ese lugar, el compromiso que ha manifestado el gobernador es: hoy podemos negociar con esto, porque los límites de nuestra realidad como provincia lo impone este contexto macroeconómico en donde nosotros somos, de alguna manera, consecuencia. Y es más, usted sabe que hemos tenido que apelar a herramientas financieras, como la emisión de letras del Tesoro, el año pasado, para poder cumplir con los aumentos salariales que ya teníamos pautados a principio de año, para poder pagar los aguinaldos de los sueldos en tiempo y forma, y eso producto de la pérdida que tuvo la provincia de más de 3.200 millones de pesos en la coparticipación federal, que proviene justamente de los impuestos que se coparticipan. El nivel de actividad cayó, eso repercute sobre la percepción del IVA, eso repercute sobre lo que se distribuye a las provincias. La reformulación del impuesto a las ganancias también trajo eso aparejado, y la provincia tuvo un hueco que luego se traduce en el déficit que tuvimos, un déficit de alrededor de 3.200 millones de pesos, producto de esa pérdida de ingresos que tuvo la provincia. Entonces, por eso que con más razón que nunca, nosotros tenemos que mirar octubre desde la mirada que yo le planteaba, donde ese diputado o diputada, o diputados o diputadas que vayan a representar a Río Negro al Congreso, vayan con un verbo puesto en la cabeza para organizar su acción, el verbo defender los intereses de la provincia. No nos va a servir tener diputados o diputadas que vayan o para apoyar mansamente lo que se haga en la Casa Rosada, o para oponerse todo el tiempo para quedar bien con quienes aspiran a gobernar en la Casa Rosada el tiempo que sea. Nosotros necesitamos representantes que organicen su acción política en el Congreso de la Nación bajo ese verbo, el verbo defender, que significa defender los intereses de la provincia, sobre todo pensando que esta provincia necesita recuperar ingresos y necesita, sobre todas las cosas, un fuerte acompañamiento del Estado Nacional para los problemas de fondo que tenemos. Pesetti, muy amable por haber venido, gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias. Ahí estábamos entonces con la palabra del vicegobernador de la provincia de Río Negro. Cuando volvamos, bueno, vamos a ser varios los de sangre fría en el estudio, ¿eh? Ya venimos.